de Legal Enea que está con nosotros. Y atención, la gente que nos está escuchando y nos está mirando, puede mandar también algunas preguntas puntuales en algunos casos para poder orientar también lo que quieren saber, porque vamos a hablar de consultorio inmobiliario. Cada vez que hablamos de estas cuestiones explotan los teléfonos porque hay un montón de dudas, de inquietudes en relación a esto, así que vamos a hablar de eso. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿No se enoja Lo nadie último, hoy bien. si hacemos consultorio? No, aclaramos el otro día, fue una arremetida personal de uno de los chicos del colegio, hermano, no fue una cuestión institucional, así que está todo bien. Recordemos que habíamos planteado también la posibilidad de hacer el consultorio de sucesiones, que la gente deje sus consultas y bueno, y hubo como un planteo en relación a el planteo era si se podía hacer asesoramiento Sí, gratuito. un poco creo que era el error de pensar de que lo que estamos haciendo es asesorando a gente, ¿no? Lo que tomamos son casos concretos, a partir de allá tratar de cumplir el objetivo que nos propusimos cuando asumimos esta responsabilidad, que es difundir la cultura jurídica, que es dar reglas generales, las básicas, las elementales que la gente tiene que conocer, sabiendo obviamente que con una respuesta nuestra no se agota el análisis del caso, ni mucho menos, ni siquiera comienza. Claro. Un abogado que no tiene a mano los papeles para mirar no puede estar dando una opinión, ni mucho menos. Ratifico la idea, el espacio es para difundir la cultura jurídica, que la gente conozca sus derechos, que sepa cómo manejarse, pero después, cuando ya es el caso concreto, a su abogado de confianza, esa es la línea, ¿no? Bueno, y hoy vamos a hablar de cuestiones inmobiliarias, que son un montón, ¿no? Las que pueden surgir, así que está habilitado el teléfono si tienen alguna pregunta, pero empiezo por quizás lo más básico, cuando uno tiene una propiedad, o cree que tiene una propiedad, ¿cómo quedarse tranquilo de que no va a pasar, digamos, que venga alguien a reclamarlo? Porque casi todas las semanas hay algún tema o algún problema vinculado al desalojo. Y casi siempre los planteos son: viví toda mi vida acá, tengo papeles, y a veces es un boleto de compraventa A veces es una fotocopia nada una más. fotocopia. No. Tengo papeles y viene alguien que no sé quién es y me dice que es el dueño, y ahora la justicia no me avisó nada y ya me desalojan. Ese es todo un tema. Entonces, mi pregunta es: yo vivo en un lugar, ¿no? ¿Cómo me quedo tranquilo de que nadie va a venir a reclamarme ese lugar y que ese lugar realmente es mío? Bien, en los casos donde uno tiene lo que nosotros llamamos si yo vivo, ¿no es cierto? Nosotros llamaríamos eso la posesión. Si yo soy el dueño y vivo en ese lugar, si le estoy ejerciendo el derecho de propiedad a través de poseer el inmueble. Poseer el inmueble no quiere decir sí o sí vivir, si uno puede poseer y tener propiedad sobre un bien sin estar viviendo en él. Esto dejo aclarado porque hay algunos que piensan lo contrario. Mientras yo esté viviendo ahí, lo que siempre tengo que hacer es tener conciencia de cuál es el título que yo tengo para vivir en el inmueble. Cuando decimos título, no necesariamente es papel, sino cuál es el aval, el estado jurídico que hace que yo pueda estar en un lugar. Yo vivo acá porque esto era de mi papá falleció, yo me quedé viviendo acá. No tengo un título, lo único que podré tener será la condición, la vocación hereditaria, decimos, ¿no es cierto? Porque hasta que no se abra el sucesorio y se declare heredero, tenemos vocación hereditaria. Si a mí me prestaron, me hicieron un contrato de comodato, tengo que saber que soy un tenedor, que soy una persona que no me puedo apropiar nunca de eso, y por lo tanto, como tenedor, también puedo repeler cualquier intento o agresión que haya de usurpación sobre el inmueble. Es más, tenemos casos donde el usurpador es el propietario. Es decir, ¿Cómo es eso? no respeta los derechos que le otorgó a un tercero, le alquiló o le cedió en comodato, y después, violando las reglas de ese acuerdo, de alguna manera se turba, le decimos nosotros, molesta. O sea, puede haber un inquieta. propietario Puede haber que un usurpe propietario su propia usurpador, digamos, propiedad. exactamente, Un propietario porque usurpador. lo que está haciendo es violar ese derecho que él ha concedido a su inquilino o a su comodatario. Entonces, siempre tener conciencia por qué vivo donde vivo, qué es lo que me avala, y si yo no tengo certeza en eso, más vale hacer la consulta. Bueno, siempre, ¿no? ¿dónde se empieza? Si uno dice, bueno, empieza un nuevo año, quiero arreglar los papeles de la casa. Porque uno se va poniendo objetivos a veces y dice, y esto me está generando algo de intranquilidad, y quiero estar tranquilo. Entonces, ¿por dónde empiezo a hacer esa consulta para primero saber en qué situación está mi inmueble? Bueno, un primer dato que generalmente no tenemos, que es el que nos lleva, a ver, tenemos algún papel, va a ser muy simple. En ese papel yo voy a tener
ya sea un boleto, un título, un contrato, una cesión de derechos, yo voy a tener un apartado que colocan los escribanos que se llama descripción del bien o descripción del inmueble, donde están todas las inscripciones. Ahí va a decir cuál es el número de adrema. Con el adrema nosotros nos ubicamos en catastro de la provincia. Si se cumplió el trámite, el mismo adrema nos permite ver la situación ante el municipio, evaluar la cuestión tributaria e impositiva, y también van a estar los datos de inscripción registral. Inscripción registral son los datos con los cuales cada uno de nuestros inmuebles, cada uno de los inmuebles existentes están inscritos en el registro de la propiedad inmueble. Tienen 2 nomenclaturas, puede ser un tomo, un folio, una matrícula, son los datos que van a aparecer. Si yo tengo esos datos, estoy bien, me voy a un escribano, me voy a un abogado, hago la consulta respecto de, bueno, cuál es la situación dominial de esto, de quién es esto legalmente, a nombre de quién está inscrito en el registro, incluso para después afrontar el tema de los pagos, de los impuestos y demás, saber si estoy pagando yo, a nombre de quién y demás. El problema que tenemos cuando no tenemos ningún papel, es decir, claro, yo estoy, el título se perdió, lo llevó el pariente, nunca lo vi, nunca lo tuve. Ahí lo primero que tengo que hacer es tratar de identificar el bien. Nos ayudan los agrimensores con esto, o cuando trabajamos interdisciplinariamente un abogado con un agrimensor, se ubica en el plano correspondiente, la manzana, loteo, lo que corresponda, chacra, quinta, lo que fuere. ¿Esto es para terrenos tanto urbanos como en el campo? Para urbanos como rurales, para cualquier supuesto, y los que yo creo que son los que están en mayor litigiosidad son los intermedios, los suburbanos, ¿no? Es decir, los que están en proceso de urbanización, donde la ciudad avanza sobre lo rural, que es donde empiezan los temas de loteos, barrios privados, todas estas nuevas formas que tenemos de propiedad que consagró el nuevo Código Civil incluso en 2015. Entonces, si yo no tengo ningún papel, tengo que buscar, decir, bueno, ¿cuál es mi manzana? ¿Entre qué calle? Ir al manzanero, mirar cuál es la manzana, buscar el plano de la manzana. Esto lo va a hacer el agrimensor. Va a consultar en catastro hasta dar con el legajo del inmueble, a partir del cual seguramente vamos a poder ir a investigar el registro de la propiedad, cuál es el folio, la matrícula, el tomo donde está inscrito, y recién ahí pedir el informe de dominio. Otra cuestión muy importante es la del control de la descripción, porque a veces yo estoy ocupando, qué sé yo, 15 por 30 y el título dice 12 por 30, o el boleto o la cesión. Entonces yo voy a estar teniendo una irregularidad. Esos 3 metros que voy a tener de más no van a ser propiedad, probablemente sean posesión, y si yo quiero incorporarlo y reúno las condiciones, tenga que hacer un juicio de prescripción 20añal por esa franja de 3 metros que estoy ocupando de más. Por ejemplo, eso sería de todas formas como de sanear la situación dominante. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, hago todo ese caminito? No sé, acá vivían ¿Pasa con las sorpresas, decimos? Sí, acá vivían mis padres, yo ya vivo hace un montón. Yo tenía entendido que esto estaba a nombre de mis padres. Cuando se empieza a ver un poco el tema de papeles, encontrás que por ahí solamente había un boleto, que nunca eso se firmó, se escrituró, y que la persona que aparece como titular, como dueña en el registro, una persona que yo no tengo ni idea ni quién es. En el registro a veces nos aparece la otra, es decir, el titular es mi hermano que abrió la sucesión y no nos avisó. Esa es otra de las sorpresas que puede aparecer. Esa es otra de las sorpresas que puede aparecer. En el registro va a constar todos los antecedentes que llevaron a esa situación. Si esta persona va a constar cuál es el título antecedente, es decir, lo compró, recibió una donación, le fue adjudicado en un juicio sucesorio, le fue adjudicado en un juicio de prescripción. Entonces, a partir de ahí yo voy a tener que investigar si le fue adjudicado en un juicio de prescripción o sucesorio, ir a mirar el expediente para poder saber a ver qué es lo que hicieron, para que yo no me entere. Probablemente tenga que buscar un abogado, plantear una nulidad o cosas así, ¿no? Hay actualmente esto hay que tener mucho cuidado, digamos, con el tema de las prescripciones, por ejemplo, con lo que llamamos posesiones ocultas, es decir, la gente que arma una prescripción de la noche a la mañana, hace el plano, inicia el juicio de prescripción. Ahora hay medidas de publicidad, como es la colocación de los carteles que anuncian que ese inmueble está en un juicio de prescripción. Lo que hay que controlar es que durante todo el juicio ese inmueble permanezca con el cartel. Con el cartel colocado. En los juicios sucesorios
no entrar en la aventura jurídica de no denunciar a los herederos. Es decir, yo me presento como único hijo, no digo quiénes son los otros. Hoy hay sanciones muy graves en los códigos procesales por lo que son las inconductas procesales. Es decir, cuando yo uso el juicio, uso el proceso judicial para obtener una finalidad ilícita, sería en estos casos, ¿no? Y esas sanciones van para el cliente y para el abogado. Hay algunas preguntas, dicen, por ejemplo, a ver, mi tía falleció, tiene 2 propiedades y ahora aparecen mis sobrinos y usurparon las casas, pero ellos nunca antes estuvieron. ¿Qué se hace? Interpreto que los sobrinos deben ser los hijos de la tía fallecida. Si los sobrinos son los hijos de la tía fallecida y no necesariamente hayan usurpado, tendrían vocación hereditaria, como decíamos, si le faltaría hacer el juicio sucesorio para ser declarado heredero, o quizás hasta hayan sido declarados herederos y están ocupando lo que les corresponde, ¿no es cierto? Hay mucho del tema de la gratitud, ¿no? Cuando uno se plantea estas cuestiones, si no estuvieron nunca, si nunca la asistieron, si nunca le dieron ni 5 de artículo, muere y ahora se quieren quedar con sus cosas. Y eso es algo que genera, digamos, sí, genera mucha indignación. Mucha indignación y eso generalmente trae el conflicto. La otra, que es un conocimiento erróneo, digamos, que hay que desterrar, es que él ya tiene casa porque quiere. Yo no tengo, él tiene, somos hermanos. Bueno, en el juicio sucesorio, supongamos, en la sucesión, los dos tenemos el mismo derecho, los dos hermanos, más allá de que uno tenga vivienda y el otro no la tenga. No hay esto es derecho de propiedad, no hay una cuestión social en el medio de que se privilegia al que tiene o al que no tiene. Doctor, la semana pasada cuando estábamos hablando del tema, habló de un porcentaje, ¿se acuerda que hay un porcentaje que le corresponde al dueño? La legítima. Y que puede destinar a quien quiera. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerda? La legítima. La legítima, sí. Dijimos que no era como la novela venezolana, digamos. Eso lo hace el dueño del terreno en vida, digamos, sin la necesidad de que el resto de los hijos estén de acuerdo, o se necesita, digamos, que todos los herederos lo hace en vida, lo puede hacer por vía testamentaria, lo puede hacer por vía de donación. Es más, si hubiera esto, probablemente muchas veces hay conocimiento y hay un consentimiento de parte de los hermanos, a veces se lo hace firmar. Entonces cuando se hace, por ejemplo, una donación o una cesión de derechos, los demás hermanos firman ese consentimiento. ¿Por qué? Porque si no, después todo puede ser cuestionable. Porque hubo una afectación de la legítima, decir, le dio a uno más que al otro. Entonces en el sucesorio se empieza a calentar la cosa porque hay uno que está disconforme porque el otro... O sea, que en realidad sí o sí, para que esté bonito, abrochado y demás, se necesita el aval de los... Se necesita, sí, que esté instrumentado, y si es con aval, mucho mejor. Ahora, si está dentro de la proporción de ley, no hace falta ningún aval. Si eso representa el 33%, la tercera parte del patrimonio, no necesita ningún aval. ¿Y los familiares, por ejemplo, son 5 hermanos, los 5 están casados, ¿la firma los 5 o la firma también de las 5 parejas? No, cuando se trata de bienes propios, el consentimiento del cónyuge no es importante porque uno está decidiendo sobre lo suyo. Digamos, el tema es cuando hay una decisión sobre bienes comunes, ¿no? Otro tema que quería resaltar también ahí tiene que ver con papá o mamá están vendiendo y se están gastando la plata, están viajando, ¿qué puedo hacer para preservar lo mío? No hay un derecho sucesorio hasta que no muera. Hasta que no muera, exactamente. Uy, hay gente preocupada muchas veces por lo que están haciendo. Padres, sí. Sí. Mamá, no gastes nada. Se está gastando toda, claro, ¿no? Pero las cosas son de cada uno hasta el último. Exacto. Bueno, son cosas que están todos los días que lleva a la gente muchas veces a estar en un conflicto por desconocimiento, ¿no? Buenos días, yo y mis hermanos tenemos terrenos y vivimos muchos años. Nuestro padre murió y ahora vienen parientes a reclamar. ¿Qué se hace si a ellos les corresponden pero no tienen nada, ningún papel? Uy, demasiadas incógnitas, digamos. Claro. Yo y mis hermanos tenemos terrenos, habría que ver cómo los tienen, cuál es el título, como decíamos hoy, y por qué razón, qué título, qué aval, qué documentación o qué derecho creen tener los parientes que vienen a reclamar su parte. Imagino que detrás de estas cuestiones puede haber una sucesión sobre un inmueble que haya sido más grande, lo que hace 30, 40, 50 años puede haber sido una quinta, que por ahí no tenía tanto interés económico y que hoy, como decíamos, con la urbanización, con el avance de la ciudad, esos inmuebles empiezan a tener valor y todo el mundo empieza a decir lo que era del abuelo, dónde está, quién está, no, están usurpando. Tenemos muchos casos de esto
en vigencia. Yo estimo que vendrá por ahí. Si viene por ahí la cosa, si es un sucesorio, bueno, hay que rastrear el sucesorio, quién se presentó, quién fue declarado heredero. ¿Qué pasa con las compras de lotes en cuotas? ¿Hasta cuándo se puede escriturar o cuándo la persona que está pagando un lote en cuotas adquiere realmente la propiedad? Y si el que vende puede, digamos, negarse a firmarle los papeles hasta que termine de pagar el otro todo. Hay que estar a los términos del contrato, no hay un límite temporal. Lo que sí, el vendedor generalmente pone una condición, es decir, te vendo en cuotas, hoy cada vez más difícil con el tema del proceso inflacionario, o por ahí las cuotas empiezan siendo muy altas con la expectativa que con los meses y con los años se van a estabilizar. Hay que estar primero que nada en los términos del contrato, donde va a decir con qué porcentaje de cuotas se va a proceder a escriturar. Una vez que se cumple la condición que establece el contrato, el comprador está en condiciones de exigir la escrituración. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero un llamado telefónico, mirá, pagamos las 40 cuotas, ¿por qué no escrituramos? Si no nos dan artículo, no nos cumplen, una cartita de documento, y si no, lo que queda después es el juicio de escrituración, que es un juicio, un proceso para que el juzgado ordene inscribir el inmueble. Dice, mi padre me donó un terreno hace 10 años y ahora, ¿cómo hago si quiero inscribirlo en catastro? Si le donó un terreno, tiene que haber, si le donó bien, si se hizo bien, si se instrumentó, decimos nosotros, se hicieron los papeles, tiene que haber una escritura pública de donación. Esa escritura pública de donación tiene que estar inscripta en el registro de la propiedad inmueble y tiene que estar aceptada la donación. La donación es un contrato bilateral. Yo te dono, pero vos también tenés que inscribir tu aceptación, ¿sí? Si lo que falta es la inscripción en el catastro, probablemente simplemente el escribano no terminó el trámite. Lo que hay que hacer es llevar el título al catastro, pagar las tasas correspondientes, le van a inscribir, van a actualizar los datos de ADREMA y después lo que siempre es muy conveniente es llevar al municipio y que también en el municipio se inscriba. Entonces yo voy a mirar los títulos y atrás voy a encontrar 3 grupos de sellos: el del registro de la propiedad inmueble, el de la dirección provincial de catastro y el del municipio local. ¿Y si hubiera sido una donación de palabra? Y si hubiera sido una donación de palabra, va a tener que, se verán las condiciones. Si el donante está vivo, se puede instrumentar la donación. Esto sucede con los boletos de compraventa que están prescriptos, que vence el plazo de prescripción, pero lo encontramos, ¿se acuerda, don fulano, que usted me vendió? Nunca Sí. firmamos la escritura, ¿me quiere firmar? Se firma la escritura y se regulariza. Si no está vivo, y bueno, vamos a tener los problemas propios del juicio sucesorio. Claro. Y de cuáles eran los papeles que tenía el papá sobre ese inmueble. Para poder donarlo, digamos, es decir, ¿cómo tuvo él eso? Una más dice, quiero saber, acá las viviendas en Invico son otro tema. Dice, yo compré una vivienda, tengo todo a mi nombre, solo la carpeta no me dan en Invico y ya pasaron 11 años, ¿qué puedo hacer? Dice María, si le pueden decir al doctor. Bueno, tema Invico y todas las viviendas, digamos, a través de los distintos organismos del Estado, tienen una regulación específica. Lo que hay que ver es averiguar el trámite en Invico. Sí, muchas veces la compra es un instrumento de lo que se llama normalmente la venta de la llave. En general hay políticas muy flexibles en torno a regularizar estas situaciones, pero el mejor consejo es ir a Invico y ubicar el bien. Lo que pasa es que a veces que la persona sabe que le compró te estoy dando casos que hemos tratado, digamos, le compró a uno de los miembros de una pareja que ahora está divorciada, separada, que no se ven, que no se hablan. Entonces dice, si le pido a ella va a decir que no puede firmar si él no le da tal cosa, y se arman unos líos bastante importantes. Entonces hay gente que prefiere, ir ratificando su derecho, paga la cuota, y en algún momento, cuando las cosas se den, van a regularizar. Lo ideal, ir al Invico, ver cuál es la situación del inmueble y cuál es el mecanismo para regularizar, que es bastante flexible el tema, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Muy feliz Navidad a todos. ¿La semana que viene seguimos? Sí, la última del año. La última del año, cerramos el año entonces. Cerramos el año. Muchísimas gracias. Chao, los encuentran en Legal NEA, tenemos allí el video para ver cómo son sus oficinas, todo el asesoramiento jurídico que necesitan.
Transmite LT7.